Hola, ¿cómo están? Seguimos entonces, voy a presentar la pantalla y seguimos con lo que estábamos hablando. Bien, vamos a presentar en modo presentación. Bueno, habíamos visto esto del subenfriamiento, seguimos con la misma temática tratando de ver algunas otras cuestiones que se pueden presentar. Bien, en el caso, ¿cuáles son los problemas operacionales de los condensadores? Usuales, normales de los condensadores. Una de ellas es la variación del flujo de vapor y el refrigerante, es decir, si en el caudal va variando en el tiempo, hay oscilaciones fuertes, va a cambiar el perfil de condensación. ¿Por qué? Porque ahora, si el refrigerante se mantiene en un determinado valor y el vapor fluctúa en su caudal, seguramente eso va a hacer que la condensación se desplace mayoritariamente. Si es menor el caudal, va a condensar más rápido. Si es mayor el caudal, va a condensar más desarrollado el intercambiador, con lo cual esa perturbación puede generar problemas en el proceso. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones. La otra es la variación de la temperatura del vapor y el refrigerante. O sea, si yo tengo fluctuaciones en la temperatura. En el vapor normalmente no fluctúa si es un vapor saturado, pero en el refrigerante puedo tenerlo por problemas. Por ejemplo, supónganse que se refrigera con una torre de enfriamiento, con agua de una torre de enfriamiento. Si se refrigera con agua de torre de enfriamiento, no es lo mismo el verano que el invierno, y voy a tener una variación de la temperatura. Esa variación de la temperatura usualmente la puedo absorber con el coeficiente o el margen de seguridad que tenga el intercambiador, pero en el caso de que no tenga margen, voy a tener esa variación, me va a entrar a criticidad y puedo llegar a salir, por ejemplo, con parte sin condensar. ¿Sí? La otra cuestión es el venteo. Si el venteo no es efectivo, no está bien regulado, o en su defecto hay variaciones en la cantidad de incondensables que producen que el venteo tenga que ser reajustado permanentemente, va a generar problemas en la condensación. ¿Sí? Lo otro y lo más complicado, una de las cosas más complicadas, es la formación de fog o niebla, eh, que ocurre cuando hay supersaturación de vapor. Es decir, es una condición muy particular, muy difícil de predecir. eh, Cuando hay presencia, se da cuando hay presencia incondensable, y depende mucho de la propiedad de la mezcla, se produce una finísima condensación que es muy difícil de pasar a la fase líquida, sino que queda en un gas con particulitas muy pequeñas de condensado, y eso es muy difícil de generar que la condensación sea efectiva, es decir, que baje y cambie de fase, y si no queda como una masa de vapor y líquido mezclada. En ese caso, bueno, es todo un tema y puede ser muy complicado. No se produce siempre, es medio raro, pero existe una posibilidad de producirse. En ese caso, en la niebla, lo que hay que tomar es ventear, hacer varias cosas como para tratar de lograr sacar esta situación, pero esta situación puede hacer que pueda tener que parar la instalación para poder reiniciarla en condiciones diferentes. ¿Sí? Bien, habíamos hablado condensación. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es, habíamos visto, todo lo que vimos hasta ahora es condensación de contacto indirecto, es decir, el refrigerante y el vapor a condensar son, van por separado, en caminos diferentes. En este caso, la condensación por contacto directo se usa cuando directamente se mezcla el vapor con el refrigerante. ¿Sí? Eh, ¿Cuándo se usa? Cuando el refrigerante y el vapor son la misma cosa, es decir, cuando son dos elementos iguales, se puede usar condensación por contacto directo. Eh, y cuando el refrigerante y el condensado no son miscibles, es decir, cuando producto de la mezcla, después lo puedo separar con otra operación unitaria que podría ser la decantación. ¿Sí? Eso se puede usar, de hecho se usa, y es, digamos, estos equipos son bastante más económicos. Uno de los condensadores es el condensador tipo eyector.
ustedes creo que todavía no vieron eyectores, pero básicamente un eyector es un tubo de Bernoulli, donde un chorro de vapor, por ejemplo, succiona y hace vacío, o sea, por una boquilla. No sé si lo conocen, pueden googlearlo si quieren un eyector, cómo funciona, pero básicamente son elementos para generar vacío. El condensador tipo eyector se usa, y se usa bastante, ya voy a dar un ejemplo en donde se usa. Básicamente, ¿cómo funciona? Entra agua, agua fría, ¿sí? Ingresa y lo que hace es salir por esta tobera, ¿sí? Y lo que hace es el vapor ingresa en forma de espiral a través de aros que distribuyen de forma uniforme el vapor en todos los sentidos. No tenemos acá una foto de corte, pero bueno, el vapor ingresa y se distribuye en forma de aro, y de ahí es succionado por el agua que circula. Esto es un tubo de Bernoulli, nada más ni nada menos. Entonces acá pasan por estas ajustes de sección que genera vacío y chupa vapor después del proceso. Esto, a ver, ¿para qué se usa? Y se usa, por ejemplo, como condensador y como generador de vapor, perdón, generador de vacío. Perdón. Nosotros, por ejemplo, en la refinería usamos este tipo de sistema en los desodorizadores. Los desodorizadores se usan, en el caso de una refinería que trabaja con aceites y grasas, para separar o sacar los olores. Los olores son compuestos orgánicos volátiles y a su vez son, por ejemplo, ácidos grasos. O sea, una grasa o un aceite son ésteres. Esos poliésteres o ésteres tienen un ácido carboxílico. Cuando se rompe la molécula y genera el ácido carboxílico tiene un olor particular y es un olor indeseable. Entonces, para eliminarlo se usan torres de destilación que se llaman torres de stripping, que estas torres se usan vapor burbujeante para hacer el arrastre, y ese vapor que queda como que arrastra esos ácidos grasos, después, y parte de grasa arrastra, o de aceite, dependiendo de cuál sea la torre, el tipo de torre, ese vapor que sube a la cabeza y es evacuado por un condensador de este tipo, o sea, condensa con agua, y mezcla el agua con los ácidos grasos y los ésteres, produciendo una mezcla, hace succión, con lo cual eso permite hacer vacío, y el vacío mejora la extracción de esos componentes volátiles, y a su vez, como los ácidos grasos y el agua son inmiscibles, y a su vez tienen un punto de fusión, los ácidos grasos mucho mayor que el agua, entonces terminan generando una separación que se puede separar en otra etapa, ¿no? Entonces, lo que logramos nosotros es extraerlo. Este es un método bastante barato de condensación, de generación de vacío, ya que no usás ni siquiera vapor para generar vacío, sino que usan agua de enfriamiento, ¿sí? Esa agua de enfriamiento que viene en una torre normalmente de enfriamiento, y después se hace una decantación de ese material, se separa el agua propiamente dicha el resto de ácidos grasos y grasas que han quedado residuales, y eso, bueno, después se le da otro fin, y el líquido se vuelve a reciclar, ¿sí? El agua se vuelve a reciclar. Son sistemas muy simples, confiables y baratos. Esto es muy bueno, o sea, puedo obtener vacío, barato, y a su vez sacarme de encima esta mezcla de compuestos orgánicos y vapor de agua. Esto se usa bastante en este tipo de torre. Por eso doy el ejemplo de algo concreto para qué se usa. Después están los condensadores de contacto directo. Casi todos trabajan por un sistema tipo eyector, pero diferente. Lo que tratan de hacer en este caso es lograr tener una mezcla de los dos componentes. Si se fijan acá, entre el vapor hay una entrada de agua pulverizada,
y después de la entrada de agua pulverizada, donde se produce una primera condensación por contacto directo, baja el material aquí donde se le inyecta un chorro de agua, entonces termina de hacer efectiva esa condensación, ¿sí? Es como un remate, digamos, del proceso de condensación. Y a su vez para generar descarga y un movimiento positivo en este sentido, ¿sí? Otro sistema que son mucho más simples, cuando hay contacto directo y el refrigerante y el vapor son la misma cosa, entra vapor por aquí y es una lluvia del mismo líquido frío, rocía ese vapor que ingresa, lo atrapa, cae al fondo, de acá lo toma una bomba, pasa por un enfriador y una parte sale como salida de condensado y una parte retorna aquí. El vapor que no pudo ser condensado pasa a venteo porque es un incondensable, ¿sí? Bueno, acá, bueno, bien. A ver, condensadores de planta de potencia. Hacemos una distinción de las plantas de potencia porque son bastante usadas. Las plantas de potencia son las que generan energía eléctrica a partir de vapor de caldera. En este tipo de cosas se pueden usar condensadores de contacto directo y condensadores de contacto indirecto, ¿sí? Los condensadores de contacto directo, por ejemplo, este es un caso claro, más o menos del mismo tipo de lo que estábamos hablando. Bien, el vapor. ¿Por qué se usa condensadores? Porque de esta forma, en una planta de vapor, ustedes tienen que volver a hacer un anillo, es decir, se produce vapor con una caldera, de esa caldera pasa una turbina, la turbina vapor de alta, ya lo habíamos visto en el cuadro al inicio, vapor de alta, mueve la turbina, genera un vapor de baja, ese vapor de baja no tiene otro uso más que condensarlo y retornarlo a la caldera. Entonces, se suelen usar condensadores de contacto directo, que son muy baratos, y básicamente el vapor ingresa por aquí, es rociado por agua fría, y después es rociado, el aire residual se saca con una bomba, que es la que se succiona en este sentido para salir. Este aire es aire incondensables. El condensado se recoge en esta pileta, y de aquí va a una pileta de agua caliente, que va a la caldera, o una parte de ello vuelve a una pileta fría, donde hay una torre o algo por el estilo, que enfría el agua y esta se vuelve a reciclar, ¿sí? Otro sistema más o menos similar es este, en donde agua fría ingresa por aquí y va a un plato perforado. Ese plato perforado va haciendo este camino con el agua, y el vapor por el otro lado ingresa por acá arriba y va subiendo a través de los platos perforados, como si fuera una torre, digamos. Una torre de destilación. Algo deben saber de esto, algo. Entonces va bajando, entonces el vapor sube y el agua cae y se van teniendo contacto directo y se produce la condensación. El vapor que termina saliendo por aquí ya es un vapor que no tiene agua, y por lo tanto es succionado por una bomba de extracción de aire y se descarta. Y el agua que se recoge va a una pileta caliente y después a una pileta fría, y una parte va a la caldera y otra parte se usa para retornar aquí, ¿sí? Es básicamente el mismo, con la diferencia en que en vez de ser un spray, son platos perforados. Bueno, ¿cuál es la comparación entre contacto directo y contacto indirecto? Si tuviéramos condensadores de contacto directo. En el caso de contacto directo, el vapor y el agua entran en contacto. En el caso de indirecto no es así. La condensación se debe a la mezcla de vapor con el refrigerante, y la condensación se debía por un fenómeno de transferencia de calor solamente. Acá es por contacto y acá es por transferencia por conducción y por convección. El condensador no puede usarse para alimentar la caldera en el contacto directo, si no es agua tratada. O sea, si el agua es tratada, es perfecta, está muy bien manejada, yo podría usarlo. De lo contrario, no lo puedo usar. Y el condensado acá sí se puede tratar.
porque es el mismo condensado que condensa y se puede retornar directamente a la caldera, en el caso de las plantas de potencia. En este caso los contactos directos son muy baratos, y en el caso de los contactos indirectos son costosos, y hay una mejora de la eficiencia de la planta porque generan succión y mejora la eficiencia, pero eso no lo vamos a ver acá en detalle. El costo de mantenimiento es bajo en el contacto directo y es más alto en contacto indirecto, necesita limpiezas y otras cosas, que en contacto directo no es tan complicado. El vacío generado por condensación del vapor es de hasta 600 milímetros de mercurio, y en este caso es mucho mejor, hasta 700 milímetros, y ese vacío que genera produce, como corolario, una mejor eficiencia en el trabajo de la turbina. Bueno, las ventajas y desventajas de los condensadores de contacto indirecto. La ventaja es, al no haber mezcla, puede ser retornado a la caldera. Se puede usar cualquier tipo de agua de enfriamiento, o sea, no necesitas como líquido refrigerante que tenga alguna condición en particular, puede usarse lo que se tenga a mano. Se desarrolla un alto vacío, por lo tanto son adecuados para para grandes plantas de potencia, el indirecto, y requiere menos potencia en las bombas de extracción de aire y de agua, el sistema es más eficiente. En las desventajas, se requiere una gran cantidad de agua de enfriamiento y el sistema es costoso, tiene un alto costo de mantenimiento y requiere bastante espacio. En el contacto directo, la ventaja es que requiere menos cantidad de agua de refrigeración para condensar el vapor, porque con poco que ustedes inyecten a la temperatura, como es contacto íntimo, es mucho menos de la cantidad que se usa. Son de construcción muy simple, son muy baratos. Si se usa agua tratada para condensar, se puede volver, pero tiene que ser agua tratada para condensar, se puede volver a la caldera. Requiere muy poco espacio, tiene bajo mantenimiento y bajo costo, pero no mejora la eficiencia de la planta, o sea, no tiene la ventaja adicional que tiene el otro. En las desventajas, el condensado es un efluente, normalmente si no lo puedo retornar a la caldera, termina siendo algo que tiro, entonces tengo que generar agua blanda permanentemente. Son menos adecuados para plantas de gran tamaño y se requieren grandes cañerías y el costo de instalación del sistema de instalación es alto, y hay una pérdida de vacío de filtraciones de aire en cañerías grandes. Esto es relativo, pero sí existe. Bien, estos son los condensadores de planta de potencia, condensadores indirectos. Si ustedes ven, ingresa una gran cantidad de vapor y un tamaño importante, golpea contra los tubos, acá hay deflectores, ¿no?, para que no golpee directo. Se produce el condensado es tomado y llevado a la planta, y acá hay una parte dispuesta para sacar el aire que viene mezclado y que son la presencia de incondensables. ¿Sí? El agua ingresa por aquí, por los tubos, y baja. O sea, se usan normalmente horizontales por la carcasa, en este caso, que son los más usuales. ¿Sí? Este es un ejemplo típico de un condensador. Como verán, la boca es grande, la de vapor, de salida de vapor es bastante chica. Acá ingresa el agua y sale por aquí, y acá hay una zona, si se fijan, donde almacena el agua para después distribuirla, porque produce mucha agua condensada. ¿Sí? Bien, siguiendo el tema, otros tipos de intercambiadores de contacto directo son estos, que se usan para casos particulares. ¿Qué diferencia? Este es un condensador evaporativo. A ver, conceptualmente, ¿qué es lo que hace esto? Ustedes tienen el vapor acá, entra, pasa por una serpentina y sale. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Y bueno, la ventaja es la siguiente. Ustedes tienen acá una mezcla, porque tienen agua de recirculación, el agua ingresa, moja los tubos, y a su vez hay aire que sube. El aire, ustedes lo van a ver en fenómenos de transferencia de masa, que es operaciones unitarias 2, esto se daba antes en tecnología, pero lo resolvimos movilizar hacia otra materia porque es más específica de transferencia de masa, pero
A ver, cuando yo paso aire, es lo mismo cuando ustedes están mojados y se exponen a un ventilador. Sienten frío. Bueno, ese fenómeno de frío que se produce es porque se evapora agua, y esa agua que se evapora toma calor de ustedes, y entonces ustedes o calor del agua que está mojándolo, y baja la temperatura. Este efecto se produce acá, por eso esos condensadores evaporativos, esta agua que va mojando los tubos, como el aire ingresa por acá y sube, ¿sí? Se enfría esa agua y genera una baja en la temperatura del agua, con lo cual una mejora en la transferencia de calor hacia el vapor. Después el aire toma esa humedad y sale un aire húmedo y caliente. Acá hay eliminadores de niebla para que no se lleve agua este eliminador. Y el agua que va cayendo, producto de este spray, se recoge aquí y vuelve a ser recirculada, ¿sí? De esta forma yo tengo agua fría a una condición más fría de lo que sería con un sistema de reciclado, digamos. En vez de usar una torre, directamente uso la misma torre. Esto es básicamente una torre de enfriamiento, o sea, agua que pasa aire, se enfría, es una torre de enfriamiento. Esto es como una mezcla de torre de enfriamiento más condensador adentro de esa torre. Esto se usa bastante para obtener buenos ratios de enfriamiento baratos, ¿sí? Y un equipo compacto, ¿sí? Entonces se usa bastante para refrigeración, ¿sí? Otro tipo similar es este, o no similar, de otro tipo de condensadores que van a ver. Estos se usan para lo que sea refrigeración. Yo tengo un gas caliente descargado por el compresor. Lo que hago es pasar el gas a través de una serpentina con agua fría a un determinado valor. Esto genera la condensación de, por ejemplo, amoníaco. Si estoy haciendo un sistema de refrigeración, la condensación, y ese líquido condensado se obtiene aquí, va el sistema al ciclo de Carnot, ¿sí? ¿Se acuerdan de termodinámica? Esto lo deben haber visto en termodinámica, y después, bueno, se hace la expansión y la absorción de calor por parte del radiador del sistema de frío, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de condensadores. Como verán, es un condensador de tacho con un serpentina adentro. Esto es bastante usual, ¿sí? Y se usa mucho en sistemas de amoníaco. Bueno, con esto vamos por terminada la clase de la parte teórica. La próxima clase vamos a ver ya cómo empezar a calcular estos equipos desde lo teórico, ya sea por carcasa, por tubos, tratando de ir cerrando el tema de condensadores. Después yo en la próxima clase les voy a dar cuáles son los libros que son necesarios usar en esta parte de la materia. Bueno, cerramos la parte teórica. Yo esto lo voy a subir a internet como para que ustedes lo tengan, y voy a subir también los libros necesarios, ¿sí? Bueno, un saludo, nos vemos.